Casa Búho suspende temporalmente sus servicios en Bucaramanga. Casa Búho completa un año cerrada. ¿Cuándo se reabrirá las puertas de la Casa Búho de Bucaramanga? La primera guardería comunitaria cerró sus puertas por la seguridad de los niños y las niñas que recibían los servicios. La alcaldía de Bucaramanga afectó las pólizas del contratista constructor por fallas en la red eléctrica. Acá les contamos cómo va el proceso y cuándo será su reapertura. Hablemos del proceso. Micrófonos al aire. Hola, soy Richard Caicedo, jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga y los saludo en nombre de nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán. Hoy, en Hablemos del Proceso, tenemos un tema muy especial, justo en este que es el mes de la niñez, la Casa Búho, inaugurada en octubre de 2022 por la anterior administración, pero hoy no está en funcionamiento. Y para responder a estas inquietudes de por qué no está en funcionamiento y cuándo va a entrar a funcionar, tengo unos invitados. Hoy tengo conmigo a la secretaria jurídica de la alcaldía de Bucaramanga, doctora Paola Mateus, a la ingeniera María del Rosario Torres, secretaria de infraestructura de la alcaldía, y al doctor Iván Torres, secretario de Desarrollo Social. Entremos en materia, conociendo un poco, Iván, cuáles son los servicios que se prestan en la Casa Búho, qué población es la población beneficiada de estos servicios. Nosotros la recibimos este año, desde cuándo comenzamos a operarla y hasta cuándo la operamos, Iván, y cuéntanos un poco de cuáles son las razones por las que hoy no funciona la Casa Búho. Doctor Richard, esta administración priorizó la apertura de este centro de atención que beneficia a 130 niños entre los 8 meses hasta los 7 años. Precisamente hijos de personas que se dedican al trabajo sexual, al trabajo informal, migrantes, de hecho, también se beneficiaron en la primera etapa de esta administración. Nosotros iniciamos en el mes de febrero con nuestro equipo interdisciplinario, abordando con un componente educativo, con un componente alimentario y obviamente fortaleciendo las crianzas amorosas, porque esa es una de las prioridades de esta administración, entrando al seno de la familia. En el mes de marzo, exactamente el 21 de marzo, se presenta una filtración porque era una temporada fuerte de lluvias que colapsa el sistema eléctrico. Esto nos lleva, obviamente, por seguridad de los niños, a cerrar y a privarnos de la prestación de este servicio. Inicialmente, ¿aquí diste aviso? ¿Cómo fue esto para tomar esa determinación de cerrarla? Porque obviamente la pregunta que se hace uno como usuario es, ¿por qué no arreglaron eso si es una cosa eléctrica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se cerró finalmente? La administración tenía una gran limitación de invertir recursos o restaurarlo en primera medida, por lo que ya les contarán aquí tanto la secretaria como la secretaria jurídica como la de infraestructura qué proceso se surtió, porque tuvimos que activar las pólizas de responsabilidad, ya que esa era una obra que no se había ejecutado. Ok, aquí yo quiero que entremos un poco a conocer, Paola, si era un daño menor, ¿por qué la administración, a través de sus diferentes dependencias, unas dependencias de bienes y servicios o la misma estructura, no pudo arreglar ese daño eléctrico que se reportó y finalmente se tuvo que cerrar la casa? ¿Por qué se cierra tanto tiempo? ¿Es esto de activar una póliza? Bueno, es importante indicar que la Secretaría de Desarrollo Social, quien es la encargada de la operación de esta Casa Búho, reporta tal situación de filtraciones y de falta de funcionamiento de la cometida eléctrica a la Secretaría de Infraestructura. En ese orden de ideas, pues lo primero que se hace verificar es las pólizas que tiene el contrato que pueden garantizar estas situaciones que de manera posterior a la liquidación del contrato se tienen que verificar y que pues dan lugar a establecer si efectivamente la obra se desarrolló en condiciones óptimas de calidad. Porque recordemos que las obligaciones para los contratistas no están solamente durante la ejecución del contrato, sino luego de entregada la obra. Entonces, se inicia un proceso por parte de la Secretaría de Infraestructura en el cual se busca establecer si hay o no hay una responsabilidad del contratista. Ese es un proceso se denomina declaratoria de siniestro, esto bajo el amparo del CEPACA, bajo el amparo de la ley 1150, y lo que se entra a hacer en primera medida es a requerir al contratista y a requerir al interventor.
con la finalidad de establecer efectivamente cuáles fueron las causas que dieron lugar a esas filtraciones de agua, a esa falla en la acometida eléctrica, a esas humedades que daban lugar a paralizar la prestación del servicio. ¿Por qué fue importante determinar esta situación? Porque lo cierto es que esto daba lugar a establecer si la responsabilidad era del contratista, pues el contratista debe entrar a responder. ¿Cómo? ¿A través de qué? Hay dos opciones. La primera es que él, digámoslo así, a voluntad propia, diga, bueno, yo voy a entrar a reparar esas situaciones que dieron lugar a estas situaciones que no permiten que funcione la casa búho. O la segunda es que a través de la póliza de cumplimiento, de la garantía de estabilidad de la obra y del buen funcionamiento de los bienes, pues la aseguradora pague lo correspondiente a la tasación de todos estos daños. Naturalmente, esto se tiene que hacer a través de un debido proceso, si bien esto no es un proceso sancionatorio, en el caso tal en el que una aseguradora y el mismo contratista no quieran pagar con lo que se determine como daños, pues hay que acudir a la vía judicial, de tal importancia de que pues esto haya quedado lo debidamente sustentado. Hay que indicar que tanto el informe del interventor como la administración a través de la Secretaría de Infraestructura, a través de diferentes informes técnicos, visitas, actas de reunión, efectivamente determinaron que las causas no eran situaciones dadas por faltas de mantenimiento, sino por unas fallas constructivas, unas fallas que se derivaron de la ejecución del contrato. Y ahí quisiera interrumpirte como para que nos aclares si son unas fallas constructivas. Nosotros tenemos una Secretaría de Infraestructura, tenemos una Subsecretaría de Bienes y Servicios. ¿Por qué no se pudieron arreglar? ¿Por qué nosotros mismos no pudimos tapar la gotera, como decía el secretario ahorita, o arreglar el problema eléctrico? Bueno, naturalmente pues no eran solamente goteras, eran unas filtraciones de agua considerables provenientes de un bajante de agua lluvias, había unas situaciones con la acometida eléctrica, de pronto situaciones que técnicamente puede precisar en mayor medida la Secretaría de Infraestructura, pero lo cierto es que había que determinar efectivamente cuál era la falla que existía y a quién era atribuible antes de hacer cualquier intervención. Porque si se hacía una intervención y luego del dictamen el contratista o la aseguradora demostraban que se había hecho una intervención que no daba lugar a determinar de dónde venía el siniestro, de dónde venían los daños, pues ya iba a generarse unas imposibilidades o unas circunstancias que daban lugar a que pues no se pudiera cobrar, por así decirlo, esas sumas de dinero derivadas del siniestro y que estaban amparadas por la póliza, que fueron exigidas en una etapa precontractual, que fueron aprobadas por la administración y a la cual se tiene el derecho de acudir. Aquí vemos decirlo que luego de culminar un proceso que inició en el 2024, marzo 2024, con el contratista, se le requirió, se surtió una etapa en la cual se le dio, digámoslo así, la oportunidad para que reparara los daños. Este no quiso, entonces empezaron otra serie de etapas en la cual yo le traslado cuáles son los informes, cuáles son los valores, cuáles son los dictámenes. Usted me debe responder, la aseguradora me debe responder y todo eso culminó en una resolución que declaró el siniestro de fecha 14 de noviembre de 2024. Allí se estableció que además de la responsabilidad por los daños constructivos, pues estos daños estaban tasados en la suma de 17.838.321 pesos, que hay que decirlo, suma de dinero que ya fue pagada por la aseguradora que amparó este contrato y que ya ingresó a las arcas del municipio de Bucaramanga. Bueno, ya tenemos claro que el recurso entró de una reclamación que surtió efecto. La aseguradora ya le pagó al municipio de una obra que se inaugura en el 22, que en el 24 inicia su proceso para atender a los niños y que se suspende, y que hasta, como lo contaba ahora Paola, noviembre del 24 se recibe ya la declaratoria de que la aseguradora va a asumir.
Bueno, y esto nos lleva a otro proceso. Entonces hablemos ahora de ese proceso Rosario. Ya tenemos el recurso. ¿Qué sigue? Infraestructura allí, ¿qué es lo que hace? Cuéntenos un poquito de lo que se va a arreglar, eso cuánto tiempo va a durar y cuándo van a entregar la casa U. De construir mitos para construir ciudad. Bueno, sí, doctor Richard, efectivamente es bueno que la comunidad se entere de todo lo ocurrido desde el año 2024, cuando inició nuestro alcalde Jaime Andrés, a hoy. Ya una vez la aseguradora hace efectivo el valor de los 17 millones de pesos y los consigna al municipio, por parte de la Secretaría de Infraestructura estructuramos el proyecto, lo presentamos al banco de proyecto. En ese momento, doctor Richard, ya tenemos el BIPIN, ya tenemos el CDP, que es el que nos da el certificado de disponibilidad presupuestal para iniciar. Ya hay la plática. De esta forma, nosotros tenemos ya el proyecto para que inicie la semana después de Semana Santa. Es un proceso de mínima cuantía. Esto nos va a permitir que durante una semana se pueda tener listo, adjudicado el proyecto para iniciar obras en la primera semana de mayo. ¿Qué obras se van a desarrollar? Bueno, primero nosotros revisamos el diagnóstico que se realizó para poder hacer efectivas las pólizas, donde observamos en la placa, observamos detalles de placa que estaban abiertos, también algunos bajantes que no estaban completamente sellados, algunos tubos por donde el agua empezó a filtrarse y desde la placa hasta el primer piso el agua causó estragos, dañó el cielo raso, afectó toda la red eléctrica, el tablero completamente destruido. La luz ahí va. Por eso se fue la luz. Entonces ese era el motivo. La humedad y el ambiente de humedad no es el propicio para los niños. Entonces nuestro proyecto consiste en realizar la impermeabilización de la placa. Vamos a realizar también la revisión de toda y el arreglo de toda la red eléctrica. También revisar los bajantes, que nos quede completamente sellada toda la estructura hidrosanitaria, porque también vamos a revisar una parte sanitaria. Y posteriormente, surtido este paso, procedemos a la recuperación del cielo raso en drywall, la pintura, el estuco, todos los acabados que van a permitir que los niños puedan regresar en condiciones óptimas y tener un ambiente saludable. Esperamos que este trabajo esté entregado a mitad del mes de junio. Para el 15 de junio en nuestra programación vamos a estar muy atentos, doctor Richard y compañeros, vamos a estar muy atentos con un equipo de profesionales porque sabemos la importancia de la Casa Búho para Bucaramanga. Vamos a estar muy pendientes para que se cumplan los tiempos, para que el contratista que se le adjudique esta obra cumpla y podamos entregarle, doctor Iván, esta obra para que pueda reabrir la Casa Búho. Oiga, Rosario, pero esa fecha la vamos a recordar todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están viendo allá, porque todos queremos ver funcionando la Casa Búho para nuestros niños. ¿Qué sigue después de que Rosario le entregue la casa? Jefe, inmediatamente sea recibida esta obra, se le va a solicitar un concepto a ICBF, quien es el que nos da los lineamientos para ahí sí proceder, hacer la contratación del equipo interdisciplinario, hacer la contratación del catering y esperamos, máximo en el mes de agosto, estar dando reapertura a Casa Búho. Bueno, ahí estuvimos conversando sobre la Casa Búho, lo que pasó, lo que vamos a hacer y cuándo la vamos a habilitar. Todos en el gobierno de Jaime Andrés Beltrán seguimos trabajando con ustedes, porque unidos Bucaramanga avanza. Hablemos del proceso. Micrófonos al aire.